Me presento, yo soy el doctor Fernando Soldano, docente de la Cátedra de Semiología Clínica de tercer año. En este caso les voy a exponer los distintos motivos de consulta nefrourológicos. Los motivos de consulta más frecuentes son los relacionados al aparato urinario, estos son la hematuria, el dolor y la disuria, los síntomas generales como el edema y la hipertensión, y cuando los pacientes son asintomáticos, los signos a través de, por ejemplo, el examen de orina, que pueden observarse elementos que nos orienten hacia problemas dentro del tracto urinario. El dolor es un motivo de consulta, uno de los motivos de consulta más frecuentes en la clínica. ¿Quién no ha experimentado dolor? Bueno, el dolor relacionado al aparato urinario lo vamos a ver más adelante qué características tiene. La disuria, que es la sensación de disconfort al momento de orinar. Las alteraciones miccionales en relación a la frecuencia, como la polaquiuria, que puede ser diurna o nocturna. El tenesmo, el pujo vesical. La fiebre y el edema. En esta quinta diapositiva nos vamos a referir al dolor renal y ureteral, que tiene una característica muy particular, es el paradigma del dolor irradiado, es de comienzo dorso-lumbar, característico llamado cólico renal, que cursa con un dolor de características muy intensas, que comienza en la fosa dorso-lumbar, ya sea del lado derecho o izquierdo, y se irradia a fosa ilíaca y a genital, en el caso del varón a la testícula, en el caso de la mujer a labios mayores, y genera una inquietud, náuseas, vómitos, va acompañado de esos síntomas bastante desagradables para el paciente, ya que la característica es muy intensa. A su vez es un dolor en el cual el paciente no encuentra la posición y es un dolor que va y que viene, es decir, que alcanza su máxima intensidad y a veces remite casi a la parcialidad o a la totalidad, pero después al poco tiempo reanuda con máxima intensidad. Eso le da una característica intermitente, característico de todos los dolores cólicos que son de origen en víscera hueca. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si el dolor es renal o ureteral? Es renal, se da por distensión de la cápsula del órgano, súbita, es un dolor sordo, difuso, con sensación de dolorimiento. En cambio, el dolor ureteral es un dolor intenso, fuerte en el ángulo costovertebral, irradiado al cuadrante inferior del abdomen y ocasionalmente a la parte superior del muslo, del testículo, de los labios, en el caso de la mujer. Entonces, desde el punto de vista semiológico, el dolor lumbar debemos tener en cuenta, para estar seguros de que es un cólico renal, la localización, la irradiación, la forma de presentación, el carácter, la intensidad, la duración, los agravantes y o calmantes y los síntomas asociados, como hemos dicho anteriormente. Entonces, para citar algún ejemplo de estos tipos de dolores, cuando hablamos de un dolor de la cápsula renal, podremos pensar en qué proceso, en la pielonefritis, en los abscesos, ¿no? Los tumores cuando tienen cierta característica, porque en general la distensión lenta que producen los procesos tumorales en general no generan dolor. Y en cuanto a la vía urinaria, la obstrucción aguda y la distensión de la misma pueden estar causadas por coágulos, cálculos, pus, fragmentos de parénquima renal, etc. Entonces, como aclaración, los tumores en general evolucionan sin dolor. Aparecen los síntomas, por ejemplo, la hematuria o el dolor si llega a tener alguna característica, por ejemplo, que genere hematuria y la hematuria distiende o causa algún dolor en la vía urinaria. En esta diapositiva número 8, el dolor renal, como todos los dolores, los dividimos en agudo crónico. Un ejemplo agudo del dolor renal agudo es el infarto renal, la pielonefritis aguda, los cálculos, los cólicos renoureterales, es raro, pero también existe la ruptura de quiste. En cuanto a ejemplos de dolor crónico, son los que generan un aumento progresivo del tamaño renal, como la poliquistosis renal, tumores, procesos inflamatorios, perirrenales. Siguiente. Una de las cosas que caracterizan el dolor renal es la puñopercusión, una maniobra fundamental en este tipo de procesos.
Para realizar una adecuada puño-percusión no es necesario generar un impulso fuerte sobre la región lumbar, sobre todo cuando existe el dolor. En general, haciéndolo toser al paciente o generando una suave presión, si ya despierta el dolor, eso se considera como una puño-percusión positiva. Siguiente, número 11. La maniobra debe realizarse de palpación con manos enfrentadas en forma bimanual, sobre un flanco y sobre el otro, en un ambiente cálido, confortable, donde el paciente pueda sentirse cómodo y no genere ningún tipo de contractura muscular de otra índole. Siguiente, número 12. Para realizar el diagnóstico diferencial entre el dolor renal y el dolor lumbar de origen neurálgico o de columna vertebral, tenemos que saber lo siguiente, que el dolor renal no se modifica con los movimientos, si hace esfuerzo el paciente y demás. El paciente presenta inquietud, desasosiego, no encuentra la posición y tiene una franca puño-percusión positiva. Cuando sospechamos que el dolor es de origen neurológico o lumbar de origen neurálgico, tenemos que saber que es postural, que obedece al antecedente de haber generado un esfuerzo el paciente, aumenta a lo largo del día. Obviamente con el esfuerzo físico se reproduce o se exacerba y responde a los cambios de posición. Como vemos en este slide número 13, los distintos puntos donde pueden generarse las obstrucciones generan diferentes síntomas. Tenemos la porción superior, media e inferior del uréter y en general el dolor se reproduce por la obstrucción aguda, por la distensión de la cápsula generando el cóligo y por consiguiente el espasmo muscular en la pelvis renal y la famosa irradiación a lo largo del curso del uréter. Semiológicamente, los puntos dolorosos ureterales se dividen en superior, medio e inferior. El uréter superior se busca a la altura de la línea umbilical en su intersección con el borde externo del recto anterior y corresponde a la unión ureteropiélica. El medio se ubica en la región de la línea bilíaca con una vertical levantada de la espina del pubis. Y el uréter inferior es el punto que corresponde del uréter en la entrada de la vejiga y se explora mediante tacto rectal o vaginal. Siguiente, la 15. ¿Cuándo yo puedo pensar que el paciente está sufriendo un cólico renal? Cuando expresa un dolor lumbar, la irradiación del dolor, una puño-percusión positiva, los puntos dolorosos ureterales y los síntomas acompañantes, pero por supuesto no todos están de libro y se deben confirmar con estudios complementarios. Siguiente, 16. En cuanto a los síntomas de trastornos de la micción, tenemos en cuanto a la cantidad, poliuria, oliguria y anuria, es decir, poliuria ir muy frecuentemente, oliguria, disminución y anuria que tiene cero orina en la vejiga. De acuerdo al ritmo, nicturia, que es más frecuente de noche que de día, y de acuerdo a la forma, disuria, polaquiuria, tenesmo, pujo, retención vesical, incontinencia y enuresis. Vayamos a cada uno de ellos, que es la disuria. La disuria es el dolor o el ardor al orinar. Las alteraciones generalmente se dan en las vías urinarias bajas, vejiga, uretra, próstata, y las causas son en general inflamatorias, obstructivas como cálculo o coágulos y la hipertrofia prostática. Siguiente, la 18. La disuria se puede diferenciar en ambos sexos, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre se da por la prostatitis o el agrandamiento prostático y genera en general retardo en el comienzo de la micción, orina interrumpida con alteración del chorro miccional. En caso de las mujeres, lo más frecuente son las infecciones urinarias bajas o cistitis también. Un poco de anatomía para entender lo que es la disuria, porque en el caso del varón genera los síntomas de característica obstructiva, porque justamente la uretra, que es el conducto de desembocadura de la vejiga, como se puede ver en esta diapositiva, la misma atraviesa la próstata y si la próstata se encuentra inflamada o aumentada de tamaño, en general va a generar una obstrucción en el calibre de la uretra. En el caso de la mujer, anatómicamente la uretra es más cortita, pero fíjense la contigüidad o la cercanía que tiene con respecto al recto y al esfínter anal,
con la zona de la bulbo uretral, y eso hace que en general pueda haber vehiculización de gérmenes a través del tracto perineal. La número 22, en este caso tenemos más imágenes que muestran un poco la topografía, tanto masculina como femenina, y cómo influye la anatomía en este tipo de síntomas. En la número 22, los síntomas en el hombre por la hipertrofia prostática se manifiestan como con disminución del chorro miccional, levantarse más frecuentemente a la noche, pérdida de proyección del chorro, nocturia, alteración del sueño por levantarse varias veces a la noche, goteo postmiccional, etc. Dentro de este sinnúmero de trastornos de la micción tenemos también la estranguria, que algo parecido a lo que veníamos viendo, que una micción lenta y dolorosa por goteo, que sea por espasmo en la uretra, en la vejiga, y van acompañados de tenesmo vesical. ¿Qué es el tenesmo vesical? Es persistencia del deseo al orinar una vez finalizada la micción. Y además de pujos, los pujos de la sensación de ganas de orinar y no poder. Siguiente, la número 23, trastorno de la micción en relación a la retención aguda, que es la imposibilidad de evacuar la vejiga total o parcialmente en forma espontánea o como consecuencia de una obstrucción al flujo urinario. Esto es bastante común, se ve en la hipertrofia prostática en estadios avanzados, la presencia de coágulos. Los cálculos también pueden tapar la uretra y generar una RAU, que es retención aguda de orina, o una lesión de uretra. La siguiente, la 26, nos referimos a la polaquiuria, que es el aumento de la frecuencia miccional. La nicturia, lo hemos dicho antes, que es el aumento de la frecuencia miccional nocturna. La micción imperiosa, es la imposibilidad de posponer el acto miccional para un momento socialmente adecuado. Y la enuresis es la micción involuntaria inconsciente durante el sueño. Siguiente, la 27. En cuanto a la incontinencia de orina, hay diferentes tipos. Tenemos la incontinencia de orina de urgencia, que se da en general por causas infecciosas. Está provocado por proceso inflamatorio en el epitelio vesical y ocasionada por hipersensibilidad del músculo. No da tiempo a sentir la sensación de orinar hasta que el baño esté, y puede pasar que tenga un escape urinario antes de llegar al baño. En cuanto a la incontinencia psicógena, es bastante infrecuente y se genera por un esfuerzo inconsciente. En cuanto a la incontinencia por rebosamiento, es el problema de una inestabilidad en el músculo detrusor, en general porque ya tiene bastante residuo y no contiene la cantidad de orina que le ofrece el caudal urinario más el residuo, y eso es lo que genera un escape en la micción. También se llama micción por rebosamiento. También está la pérdida por esfuerzo o estrés. Es más frecuente en la mujer. Se genera una pérdida involuntaria ante ciertos mínimos esfuerzos como tos, estornudos, risa, ejercicio, y esa pérdida puede llegar a ocasionar depresión progresiva o problemas sociales en la paciente. Y por último, en cuanto a las pérdidas urinarias, están las anomalías congénitas. Se dan generalmente en forma de fístulas vesicos-vaginales, es más frecuentemente en los niños. El resorte es quirúrgico y también puede llegar a ser una complicación quirúrgica cuando se ofrecen cirugías pelvianas. Siguiente slide, la número 26. Dentro de las causas más comunes de incontinencia están los problemas neurológicos cerebrales, la demencia o problemas de salud mental que dificultan el hecho de sentir las ganas o la sensación de ir al baño, problemas con el aparato urinario, los problemas del músculo detrusor y de nervios y la debilidad del suelo pélvico o uretral. Otro signo a tener en cuenta es la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Se define como hematuria con más de 3 eritrocitos por campo, y hay que hacer diagnóstico diferencial con la pigmenturia, que es cuando se ingiere algún elemento que tiene la orina, como la remolacha, por ejemplo. Dentro del diagnóstico diferencial entre hematuria y pigmenturia están
las orinas rosadas o rojas en relación a la ingesta de remolacha, medicamentos, anilinas, porfirias, hematurias y mioglobinuриas. En cambio, los cambios de coloración hacia el ámbar está la coluria. Siguiente, la número 29. La hematuria se puede dividir en macroscópica o microscópica. Bueno, obviamente la macroscópica es la que ve el paciente. La microscópica tiene que tener 3 o más eritrocitos por campo y puede ser de origen glomerular o extraglomerular. Dentro de la hemoglobinuria hay pigmentos hemáticos, pero no hematíes, y la mioglobinuria, la presencia de mioglobinas por lesiones musculares. Un ejemplo de causas glomerulares, la glomerulonefritis, y extraglomerulares se dividen en renales y posrenales. Dentro de las renales están las infecciones, la pielonefritis, las tuberculosis, las neoplasias, los traumatismos, la isquemia, las vasculitis. Y dentro de las posrenales, inflamatorias como cistitis, uretritis, etc. O mecánicas como cálculos, catéteres, obstrucciones, tumores, etc. La hematuria, si es glomerular, aparecerán los cilindros hemáticos, que son eritrocitos distorsionados al pasar por los capilares enfermos. Siguiente. Existe lo que se llama la hematuria, la prueba de los 3 vasos de la hematuria, que si la coloración es la misma en cada uno de ellos, la hematuria se dice que es de origen renal. Si la orina del tercer vaso es más coloreada, la sangre procedería de la vejiga. En cambio, si la sangre colorea sobre todo el primer vaso, la hematuria se dice que procede de la uretra. Siguiente, 33. En cuanto al sedimento, puede aparecer, además de la hematuria, restos de fosfato triple, carbonato de calcio, uratos amorfos, partículas de fosfato amónico magnesio, fosfato de calcio, una serie de elementos que con el tiempo, si persisten en las vías urinarias, va a causar hematuria. Bueno, empezamos con las infecciones urinarias, que por definición es la presencia de bacterias que se establecen y se multiplican en cualquier sector del tracto urinario. Se confirman por el urocultivo, que tiene que expresar mayor a 10 unidades formadoras de colonias más los síntomas, porque ahí empieza la diferenciación con la contaminación, donde puede aparecer diferentes tipos de bacterias, y con lo que se llama la bacteriuria asintomática, que es la presencia de más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, pero sin los síntomas urinarios, el ardor, la urgencia. Eso es un 5% en mujeres sanas y en hombres menores de 50 años. ¿Cuáles serían los factores que predisponen a las infecciones urinarias? Las que son de índole común, que es la magnitud del inóculo, la defensa del paciente, si es diabético o no. La virulencia del germen, el tipo de germen, algunos tienen mayor adherencia y otros menos al urotelio. Si existe alteración anatómica como el reflujo vesicoureteral y la obstrucción urinaria. Hay una clara predisposición de las infecciones urinarias en las mujeres con respecto a los hombres, 10 a 1. Tiene que ver con las diferencias anatómicas, las relaciones sexuales, el uso de diafragma, el vacío incompleto de la vejiga y en general las peri- y posmenopáusicas por la disminución de sus estrógenos, lo que lleva a una alteración del trofismo vaginal y uretral. La vía por la cual llegan las bacterias al árbol urinario es por la canalicular ascendente, la más común, la vía hematógena, en general cuando se generan bacteriemias, por ejemplo por Staphylo aureus. Siguiente, 39. En cuanto a los agentes causales, encabeza el podio la Escherichia coli con un 90% de los casos. El Proteus mirabilis, que se da entre un 5 y un 10% de los casos, posee una enzima que se llama ureasa que desdobla la urea, hidrolizándola y favoreciendo la precipitación en cálculos, es decir, forma cálculos que en general son de gran volumen. También existe la Klebsiella, el Enterobacter, la Pseudomonas. Los hospitalizados o inmunocomprometidos pueden tener las intrahospitalarias como la Acinetobacter, la Serratia, la Providencia, la Gordonella, la Acinetobacter, etc. Bueno, las infecciones urinarias se clasifican en bajas o altas. ¿En qué se diferencia? En que las bajas dan la cistitis, uretritis, acompañado de lisuria, polaquiuria, tenesmo, dolor suprapúbico, urgencia miccional, hematuria, a veces no es lo más frecuente.
En cambio, las altas están causadas por las pielonefritis, gran repercusión del estado general, la fiebre, el dolor lumbar, síntomas de infección y más frecuentemente con hematuria. La siguiente. Hay que establecer el diagnóstico diferencial entre lo que es una recaída de una infección o una reinfección. La recaída es en general por el mismo microorganismo que aparece 3 semanas después del tratamiento completado y puede deberse a una enfermedad de base como litiasis, prostatitis, hipertrofia prostática o lo que perpetúe la infección, residuo postmiccional. En cambio, en la reinfección se da por un nuevo germen distinto al anterior y se da después de los 7 a 10 días de haber sido erradicado el germen principal o inicial de la enfermedad. Siguiente, 41. En cuanto a los exámenes de laboratorio, podemos pedir orina completa, que muestra el sedimento y demás, y el urocultivo. ¿Cómo se pide el urocultivo? No solo la palabra urocultivo, que sería sembrar nada más, sino recuento de colonias, tipificación de gérmenes y antibiogramas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos que el bacteriólogo, que el bioquímico, nos haga el recuento de colonias, cuántas unidades formadoras de colonias haya, y que esas colonias las expongan a los antibióticos necesarios para saber a qué es sensible. Entonces, debemos utilizar un recipiente para hacer el cultivo, ¿no? Un recipiente estéril que se compra en la farmacia, recolectar la primera muestra de la orina en la mañana con un mínimo 3 horas de retención, suspender todo tipo de tratamiento antibiótico 72 horas antes, si no, no va a desarrollar nada, y en el caso del varón, orinar primero el primer chorro fuera del recipiente, el segundo dentro del recipiente, el tercero fuera del recipiente y tapar y remitir al laboratorio. Es como cortar el chorro con el vasito. En el caso de la mujer es lo mismo, hay que hacer una higiene con jabón desinfectante de manos y genitales, no realizar lavajes internos, que eso es muy importante, colocar un tampón vaginal y enjuagar con agua y secar bien con una gasa, con una toallita la zona genital. El resto lo mismo, se descarta la primera parte, se toma el chorro medio al acecho y después se descarta la última parte remitiéndolo al laboratorio. Cuando nos informan la orina, nos informan el aspecto, el color, la densidad, el olor, el pH, la glucosa, los cuerpos cetónicos, los pigmentos, urobilinógenos y hemoglobina. Todo tiene que ser negativo, los pigmentos, la glucosa, además el pH de entre 5 y 7, el olor sui generis, la densidad de entre 1010 y 1020, el color claro y el aspecto límpido. Y obviamente sin células, leucocitos, piocitos, hematíes, no tiene que tener absolutamente nada. En el caso de que haya leucocitos y piocitos son indicios de infección urinaria. Bueno, ¿en qué caso pedimos entonces un examen de orina? Sirve como control de rutina para control y seguimiento de infecciones o diagnóstico para saber si es diabético, para ver si tiene glucosuria o cetoacidosis, para nefropatía, para litiasis. Se utiliza en general para cuestiones metabólicas. La orina también se la analiza según el color y el aspecto. Cuando es amoniacal, predispone a pensar en gérmenes que doblan la urea. Cuando es fétido, en fístula vesicorrectales. Si es turbio, en precipitación de sales de fosfatos. Y si hay piocitos o mucus, en infecciones urinarias. También puede sospecharse proteinuria cuando aparece la espuma. Siguiente, 47. Estos elementos ya lo habíamos visto, pero los repasamos. Que en el sedimento urinario puede haber células planas, redondas, leucocitos, piocitos que hablan de infección, hematíes que hablan de hematuria, que puede ser micro y macroscópica, cilindros hialinos, cilindros granulosos, mucus, cristales. Los cilindros son conglomerados de elementos celulares o proteicos moldeados por los túbulos renales. Bueno, y vayamos ahora por último a las alteraciones del volumen, ya finalizando. Esta es la diapositiva 46. Un volumen normal urinario va de 1200 a 1500 mililitros en 24 horas. Cuando hablamos de poliuria tiene que ser mayor a 3000 mililitros en 24 horas. Y hay causas fisiológicas como la ingesta exagerada de líquidos o patológicas que pueden ser renales o extrarrenales. Siguiente. La poliuria fisiológica se da por un aumento en la ingesta de agua
disminuyendo la hormona antidiurética, y esto genera una modificación del mecanismo de dilución-concentración renal. Es temporaria y se llama la poliuria psicógena, se llama potomanía. Siguiente. La poliuria patológica puede llegar a ser renal y extrarrenal. Las causas renales, la más común de todas, la insuficiencia renal aguda en su faz poliúrica, y la insuficiencia renal crónica por alteraciones glomerulares tubulointersticiales. La recuperación de insuficiencia renal se genera después de una obstrucción, por ejemplo, se genera una faz poliúrica, y eso es muy importante, de estar compensando la cantidad de líquido que excreta el paciente hasta que se nivele esa fase. Con respecto a las extrarrenales, podemos mencionar la diabetes insípida, mellitus con diuresis osmótica, infusión de manitol o hipercalcemia. La oliguria, por otro lado, es la eliminación de orina menor a 500 mililitros por día. Las formas pueden llegar a ser prerrenales, renales y posrenales. Para determinar cuál es cada una de ellas, tenemos que entender si hay adecuada perfusión renal, para saber si es prerrenal, si es renal la indemnidad funcional del órgano, y la posrenal la indemnidad de las vías urinarias, que estén permeables. Siguiente, la diapositiva 50. Entonces, algunas causas de prerrenales, el riñón recibe una información de disminución de la volemia. ¿Cuáles serían las causas? Deshidratación, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, síndrome ascítico edematoso. En las renales, las clásicas, la insuficiencia renal aguda y crónica, son causas propias del riñón, y las posrenales, las obstructivas, que pueden ser litiasis, cálculos o tumores. Y la anuria es directamente la ausencia absoluta en la producción y eliminación de orina. Hay que hacer diagnóstico diferencial en la retención aguda de orina, en la cual, como yo siempre digo, la vejiga, es decir, el tanque está lleno de orina, el paciente tiene deseo de orinar. En cambio, en la ausencia absoluta en la producción de orina, el paciente pierde el deseo de orinar y obviamente no se palpa el globo vesical. Siguiente, 4. Algunos ejemplos de anuria de origen renal pueden ser las vasculares, como la necrosis cortical bilateral, la trombosis de la vena renal, y posrenales, las obstructivas, los tumores, la ligadura accidental o obstrucción del riñón único, por ejemplo, por un cálculo o por un accidente quirúrgico. Cuando aparece la insuficiencia renal, nosotros vamos a encontrar clínicamente con un edema de origen renal, que es blando, preorbitario y matinal. En el síndrome nefrítico va a cursar con un aumento del pH, y en el nefrótico con una disminución de la presión oncótica. Siguiente. Bueno, habiendo explicado todo esto, vamos a analizar algunos casos clínicos. El caso clínico número 1 se trata de Julieta, de 30 años de edad, empleada bancaria, consulta por un cuadro de 24 horas de evolución caracterizado por disuria, polaquiuria, pujos, tenemos vesicales. Refiere haber tenido un episodio similar hace un año cuando estaba embarazada de 32 semanas, por lo que recibió tratamiento antibiótico. Niega antecedentes personales de importancia. Refiere como antecedentes familiares que su madre es diabética. Entonces establezcamos una lista de problemas. Acá aparece la disuria, la polaquiuria, el pujo, el tenesmo, los antecedentes del cuadro familiar, la la madre diabética. ¿Qué otros datos preguntarías y qué maniobras semiológicas realizarías? El caso es bastante característico, entonces habría que ir pensando en qué diagnóstico, por qué estudios o exámenes complementarios pediría para diagnosticarlo o descartar algún otro cuadro clínico, y cuál serían esos. Bueno, acá le presento otro caso clínico. Esta paciente se llama Ana, es una paciente de 60 años, diabética, en tratamiento con hipoglucemiantes orales. Consulta a la guardia por un cuadro caracterizado de dolor lumbar derecho, tipo cólico, irradiado a fosa ilíaca derecha, de 4 horas de evolución, que no calma con posiciones antálgicas ni con el reposo. Refiere además disuria, tenesmo vesical y hematuria, de 24 horas de evolución. Al examen físico, presenta fiebre de 38 grados centígrados y una puño-percusión positiva. En cuanto a la lista de problemas, podemos recopilar
dolor lumbar, disuria, tenesmo vesical, hematuria, fiebre y antecedentes de diabetes. Bueno, al igual que todos los cuadros clínicos y que el anterior, en el caso clínico número 2, nos interesaría saber cuál o cuáles serían los diagnósticos probables, qué datos tuviste en cuenta para pensar en ese diagnóstico, qué maniobras epidemiológicas le practicarías para confirmar el diagnóstico, lo mismo los exámenes complementarios que se solicitarían y qué diferencia encontrarías con el caso número 1, con el anterior. A manera de orientación, en el cuadro clínico número 2, en esta diapositiva número 62, vamos a poner un signo de interrogación, así pediríamos orina, urocultivo, ecografía. Tiene más de 3 infecciones urinarias en un año en mujeres. ¿Qué estudios complementarios pediríamos? Hay que descartar reflujo vesicoureteral, litiasis, residuo vesical y otras alteraciones en vejiga. En cuanto a estos estudios que figuran, los pedirías, ¿cuál sería útil y por qué? La orina, la RX de abdomen, la ecografía del urograma, la tomografía de abdomen y pelvis. Y vayamos al último caso clínico, el caso clínico número 3. Se trata de Juan, es un paciente de 27 años que consulta a la guardia por un cuadro de dolor lumbar izquierdo, tipo cólico, irradiado a la fosa ilíaca izquierda y muslo izquierdo, de 6 horas de evolución que no calma con las posiciones antálgicas ni con el reposo. Refiere además disuria, polaquiuria, pujos y tenesmos vesicales y hematuria de 24 horas de evolución. Como antecedente refiere un episodio de similares características hace un año, por lo cual fue estudiado y le dijeron que tenía cálculos renales. Dentro de la lista de problemas en este cuadro clínico aparece el dolor lumbar, la disuria, la polaquiuria, el pujo, el tenesmo, la hematuria y el antecedente de episodios similares. Para seguir la misma línea de pensamiento de cada uno de los cuadros clínicos, lo mismo, le pedimos qué datos son relevantes en este caso, en qué diagnóstico pensarías, por qué y qué estudios complementarios pedirías. Para ir haciendo un cuadro comparativo con cada uno de estos 3 casos, el primer caso, podríamos pensar en una infección urinaria baja. ¿Por qué? Porque tiene disuria y síntomas miccionales, no tiene dolor renal, no fiebre, buen estado general, puño percusión negativa, tiene factores predisponentes y lo que aparece es el cultivo positivo. En el caso clínico número 2, podríamos pensar en una infección urinaria alta o pielonefritis. ¿Por qué? Porque tiene disuria, síntomas miccionales, dolor lumbar, hematuria, fiebre, puño percusión positiva. Como factor predisponente es diabético. El estado general puede estar comprometido y el urocultivo es positivo. Y el caso número 3 es un caso frío de litiasis renal, donde aparece pura y exclusivamente el dolor renal, la disuria, la polaquiuria, la hematuria, la puño percusión positiva, los puntos ureterales dolorosos, los factores predisponentes como el antecedente del cálculo, urocultivo negativo y orina con sedimentos. Los exámenes complementarios documentarían el cuadro clínico. Para ir terminando y para ir entrando, mejor dicho, en clima de examen, les quiero dejar la UP10 para poder debatirla ya en clases, o si este fenómeno de aislamiento persiste, vamos a tener que seguir debatiéndolo en forma online o por Zoom. Les dejo la UP número 10, que se trata de Matilde. Es una rosarina de 64 años, diabética, de vacaciones con amigas, jubiladas en Brasil. 6 horas antes de su regreso en colectivo comienza con ardor al orinar. Durante el viaje este síntoma se intensifica, orina con más frecuencia y agrega dolor y sangre al orinar. Está muy angustiada y con dolor en la cintura. Espero que esta UP la puedan debatir en grupos y después tutorizado por algún docente o por mi persona. Gracias por su atención. Estaremos viéndonos en las próximas clases.